vegetativas. ¿Sí? Miren, acá tenemos los flagelos, tenemos los núcleos, este por ejemplo es la interdelantia y este es el quiste. ¿Bien? Acá por ejemplo ven que tiene 4 núcleos, el inmóvil, tiene una actividad metabólica muy baja. ¿Por qué tiene esa actividad metabólica muy baja? Es para poder usar, vamos a decirle, mínimamente la energía necesaria para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir en medio ambiente, así por un largo periodo. Por ejemplo, el quiste de Toxoplasma gondii, una vez que madura, doctores, puede aguantar de 12 hasta 14 meses. ¿Qué significa? Puede vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una actividad metabólica muy baja. Entonces, eso permite que fácilmente el ser humano se llegue a infectar. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, que sea una gestante, la mujer que no tiene serología positiva para toxo y se infecta durante el embarazo, eso no es nada bueno. Porque dependiendo otra vez del trimestre del embarazo, podemos observar otra vez fetopatías, ¿sí? Malformación fetal. ¿Se acuerdan de sífilis cuando yo les expliqué? La misma cosa. Depende mucho del trimestre, depende mucho en qué etapa del embarazo y también a veces van a venir los recién nacidos con, vamos a decir, sin síntomas aparentes. Chicos, va a parecer sano, pero en realidad están con toxo. Que si yo, doctor o doctora, no diagnostico a ese RN, ¿sí? Con toxoplasmosis en las primeras semanas de nacimiento y no lo trato, meses después va a desarrollar la toxoplasmosis aguda y en el caso de ellos van a ser graves. Inclusive pueden hasta matar la ese recién nacido. Porque recuerden que le dijo el profesor la introducción a la parasitología en la semana pasada. La edad es un factor para que se desarrolle la enfermedad parasitaria. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el niño o vamos a decir las crianzas sí, todavía no tiene la inmunidad protectora, no tiene todavía células memorias para que le pueda conferir protección. O sea, crianza no es bueno que tenga parasitosis. Eso se aplica en quién? Toxoplasmosis, se aplica en malaria, se aplica por ejemplo también en quién? En los enteroparásitos, isospora, criptosporidium y también ciclospora. En la posición seguramente ustedes escucharon que sus compañeros que los niños presentan una forma aguda de esa enteroparasitosis, diarrea, ¿verdad que sí? Adultos no, es muy raro, pero si presenta adultos, son pacientes con un sistema inmune debilitado. Especialmente aparecen pacientes con SIDA, ellos son oportunistas. Escucharon eso de la posición, ¿verdad? Y es así como es. Aquí, por ejemplo, en la figura 1, ustedes tienen a un trofozoito, ¿sí? Ese es una ameba. La figura 2, figura 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son los quistes. Y cada quiste tiene sus propios núcleos. Estos son quistes de esta amoeba. Dependiendo del número de quistes que nosotros vemos, definimos qué especie de esta amoeba es. Estos son los trofozoitos de Jagger. Se puede teñir de distintas maneras. Se pone un yodo, este es el azul metileno, este seguramente es con ginseng, y se hace la tinción para poder observar en quién. Para observar la morfología. Morfología no solo se refiere a la forma, se refiere también a las estructuras internas que posee. Y esto es lo que nosotros hablamos. Amebas, flagelado con kinetoplasto, sin kinetoplasto, ciliados, y la picoplexa, que dentro de él tenemos los coccidios, y dentro de los coccidios tenemos los esporozoarios. Este, por ejemplo, es el Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei es el hermano o la hermanita del Trypanosoma cruzi. Se puede observar en sangre periférica el brucei y cruzi. Se toma la muestra de sangre, se hace un frotis, ¿sí? un extendido mejor,
Se hace una tensión, ¿verdad?, sobre la lámina que ustedes hicieron en bioquímica, ¿se acuerdan? Se hace una tensión y se va buscando los parásitos. Este es un paramesio. El paramesio es un ciliado también. Es un parásito de vida libre. Vida libre, ¿qué significa? Que es un parásito que puede vivir en el medio ambiente, pero también tiene que reunir las condiciones. Los parásitos que a gente estuda son parásitos de vida parasitaria. Necesita del ser humano para poder sobrevivir. ¿Está bien? Con excepción de algunos parásitos. Tenemos nosotros los saurópodos, las amebas. ¿Vieron acá? Risópodos. Bueno, se desplazan mediante prolongación del citoplasma, llamadas saurópodos, y el parásito de vida libre también. Hay también ameba de vida libre. Y tenemos los esporozoos. Este, por ejemplo, es el Toxoplasma gondii. Este es un taquizoído probablemente. Para que ustedes sepan por qué se le llama taquizoído a un tropozoito del toxo. Taquicardia. ¿Qué es taquicardia para ustedes? Aumento da frequência La cardíaca. frecuencia cardíaca. Y taquizoído se refiere a un tropozoito de reproducción acelerada. Isso acontece quando a pessoa não tem imunidade contra toxo. Eu, professor Carlos, eu tenho imunidade contra um esporozoário. Neste caso, el esporozoário vai dizer: opa, este tem defesa. Entonces no me voy a poder multiplicar así nada más. Va a tener alguien policial me procurando y voy a tener que me esconder dentro de una célula. Si en el caso, por ejemplo, no haya esa memoria inmunológica, el esporozoario fica feliz de vida. Entonces va a infectar, se va a multiplicar, va a salir de la célula, continúa infectando, hasta que el profesor o usted genere una inmunidad protectora. ¿Está bien? Entonces, este es todo lo que nosotros hablamos hasta el momento. Amebas, que su citoplasma hay en ectoplasma y endoplasma, ellos van haciendo extensiones de su membrana, se reproducen por fisión binaria y su mecanismo principal de transmisión es por fecalismo. O sea, comer fruta, verdura, beber agua, o comer ensalada contaminada con ¿qué? Con quesos. La mayor parte de las amebas se localizan en el tubo digestivo y algunas amebas de vida libre, que es muy raro, pero muy raro, infecta el sistema nervioso central y al lobo. ¿Está bien? ¿Cuándo sucede eso? Cuando la persona se llega a tirar en el agua, en una piscina no tratada, y se encuentran ahí las amebas de vida libre y van entrando al oído. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, esta es una ameba. El núcleo, sus vacuolas, la extensión de su membrana, esta es la vacuola digestiva, el ectoplasma, el endoplasma, y tenemos la membrana plasmática. ¿Bien? Flagelados, con kinetoplasto y sin kinetoplasto. ¿Sí? El sin kinetoplasto, en el caso de la Giardia, tubo digestivo, en el caso de Trichomona, aparato urogenital. En el caso con kinetoplasto, trypanosoma y leishmania. Sus ciclos son alternados. Recuerden, hospederos vertebrados y hospederos invertebrados. Y los hospederos invertebrados son hematófagos. Los hematófagos son los vectores, son los artrópodos. Son las hembras que necesitan sangre para colocar sus huevitos. ¿Está bien? Ellos presentan solo un flagelo y también presentan una reproducción asexuada, división binaria. ¿Se acuerdan? Que era un ejemplo que les escribí acá, que era la transversal, la homotetogénica. ¿Se acuerdan? Coccidios son parásitos intracelulares durante la mayor parte de su vida. Poseen reproducción asexuada. Ahí ustedes tienen la esporogonia, melogonia y también esquizogonia. La asexuada, la metogonia y gamogonia. Acá tenemos dos ejemplos: Plasmodium, Toxoplasma, Isospora, Cryptosporidium, Cyclospora y uno que no le dije a ustedes, que es Sarcosisti omnis. Miren, Merogonia se libera merozoito, ¿se acuerdan?
infecta, se diferencia en gametocitos, ¿sí? Este es microgametocito y este es macrogametocito. Van a fecundar y aparece el oquineto, o sea, cigoto a oquineto, ¿se acuerdan? Y luego va a pasar a hacer un oquiste, ¿sí? Con esporoquiste, donde van a tener esporozoitos que vuelven a infectar. Miren acá, esporozoitos, todo en una forma intracelular, multiplicación asexual del esquizoide, la esquizogonia. ¿A quién va a liberar? Merozoides. Los merozoitos en algún momento se van a tornar en gametocitos y estos gametocitos van a madurar y van a formar los gametos. Estos gametos van a fecundarse, o sea, microgametos fecundan macro para dar origen a un oquiste. ¿Bien? Y miren, merogonia, gametogonia y gamogonia de Isospora B. Toda la reproducción asexuada y sexuada ocurre en el intestino del hombre. La esporogonia ocurre en el medio externo. ¿Qué significa? Tiene que salir por las heces, su forma inmadura, y madurar en el medio ambiente y tornarse infeccioso para poder llegar a entrar a un nuevo hospedero susceptible. ¿Está bien? Tenemos Cryptosporidium parvum, es la misma cosa, la diferencia que sale ya es infeccioso antes de salir por las heces. Y Sarcocystic hominin, miren, merogonia, musculatura de la vaca y musculatura del cerdo. En el caso de acá, por ejemplo, estos dos son hospederos intermediarios definitivos. ¿Qué les parece? Intermediario. Llega al intestino del hombre a realizar la gametogonia y la gamogonia. El hombre, ¿qué tipo de hospedero sería? Definitivo. ¿Qué tipo de ciclo sería entonces? Heterocénico, ¿se acuerdan? ¿Y este qué tipo de ciclo sería? Monocénico. ¿Está bien? ¿Monocénico qué significa? Solo un hospedero. Y este es heterocénico. Significa que está el hospedero definitivo y el hospedero intermediario. ¿Está todo bien? ¿Sí? Plasmodium. Miren el plasmodium, gente. Hígado y eritrocitos del hombre. Merogonia. ¿Sí? Gametogonia y gamogonia. Gametogonia, eritrocitos del hombre. ¿Sí? Pero la fecundación ocurre en la gamogonia, que sería la gamogonia, va a ocurrir en el tubo digestivo del anófeles. Recuerden que los gametocitos son una forma inmadura. Hasta ahí llegan el ser humano. Para poder madurar, tiene que aparecer en el tubo digestivo del hombre. ¿Sí? Ahora, si llega a madurar recién el tubo digestivo del anófeles, yo le dije hombre, del anófeles, sería el mosquito, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿el anófeles, que es el mosquito, sería un hospedero definitivo o intermediario? ¿Seguro? Si la fecundación ocurre en el tubo digestivo, sí, del mosquito, definitivo, ¿está seguro? Segurísimo. Intermediário. ¿Es hospedero intermediario o definitivo? Intermediário. ¿Quién es intermediario ahí? ¿Quién es intermediario ahí? ¿El anófeles es intermediario o definitivo? Pero nosotros definimos que el hospedero intermediario definitivo era aquel, bueno, el intermediario era la forma y que es asexuado y el definitivo es sexuado. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿el anófeles es el hospedero definitivo o intermediario? Definitivo. Definitivo.
¿Dónde ocurre la reproducción sexual? ¿Dónde ocurre la fecundación? ¿Dónde ocurre la formación de cigoto? En el tubo digestivo del vector. ¿Están entendiendo? Entonces el vector, el anófele, es el hospedero definitivo. ¿Y el ser humano qué hospedero entonces sería? Intermediario. ¿Por qué le estoy explicando eso? Depende mucho del parásito que a gente está estudando. Depende mucho del parásito. Si el hombre se va a tornar hospedero definitivo, o si va a tornarse en hospedero intermediario, o si se va a tornar en un hospedero accidental. Toxoplasma gondii, sí, Toxoplasma gondii, hospedero accidental. Paludismo, hospedero intermediario. ¿Me están entendiendo? Y hay otro parásito que él se torna como hospedero definitivo. ¿Vamos? ¿Cómo se infecta? Ese va a ser la clase de paludismo. Espera. Toxoplasma gondii. Merogonia, parte del tejido del cuerpo intermediario y parte del intestino delgado. Gametogonia y gamogonia, intestino delgado. Y la esporogonia en el medio externo. Y mire la esporogonia del plasmodio que me olvidé mostrar a ustedes. Cavidad general y glándulas salivales de las nódulas. ¿Sí? Ocurre en las glándulas salivales. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Todo bien? Si así o no. Hoy vamos a hablar también nosotros de los helmintos. Ya lo pongo en la introducción y después ya pasamos al receso. ¿Está bien?